Michoacán es mejor. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a una sesión más de Academich en esta cuarta sesión de la semana. El día de hoy tenemos el privilegio y el gusto de contar con la participación de la doctora Citi Torres Angulo, quien es doctora en neuropsicología y maestra en mindfulness y tanatóloga. Asimismo, pues parte de su desarrollo personal es que es experta en depresión y ansiedad y ha desarrollado diversos talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. Pues también es localmente hablando muy renombrada y pues viene a darnos este tema que se llama Burnout empresarial. ¿Es correcto, doctora? Bienvenida. ¿Está ahí, doctora? Aquí estoy, Alberto, muchas gracias. Pues sí, es burnout. Este burnout que hoy empresarialmente, y no nada más empresarialmente, sino también socialmente nos está pasando por encima. Entonces, muchísimas gracias. Sí, es ahí este burnout yo creo que va en torno a lo que usted menciona con lo que sucede sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, y no nada más en nuestro país, Alberto, sino Sí, hoy yo que estoy en Europa, lo veo también mucho allá y creo que es algo ya internacional o más bien mundial. Después de la pandemia ha habido muchos cambios a nivel emocional, ha habido muchos cambios a nivel neuroquímicos y bueno, van derivando en este tipo de situaciones que tienen remedio, pero que hay que trabajarlas. bueno, pues ya lo dijo usted y muy interesante, no se diga más. Le dejo el uso de la voz y muchas gracias por su participación de verdad. Muchas gracias, Alberto. Pues bueno, me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes en este tema tan importante que es el burnout. Y voy a arrancar este espacio con una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo llegan emocionalmente el día de hoy a este espacio, a esta capacitación, a este lugar? Y para mí es muy importante compartirles el día de hoy esta gráfica porque quiero que ustedes la vean y que empiecen, déjenme que abra un poquito, ahí va. Quiero que empiecen a ver este círculo. Y es muy importante este círculo para poder trabajar el burnout, que ustedes lo vean. Hay 3 círculos y quiero que se centren en el de en medio, en el central. Y escojan uno de esos 6 colores que ven ustedes ahí. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Y a la hora de que ustedes se lo van a preguntar, se van a empezar a dar cuenta de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya que ustedes hayan escogido este color, si vamos a poner, si yo llego hoy y les digo que me siento feliz, ya ahí empieza a haber un cambio a nivel neuroquímico cerebral. Pero si después me voy al siguiente aro y empiezo a observar en realidad esa felicidad a qué se debe, a que me siento optimista, íntima, pacífica, poderosa, aceptada o orgullosa. Esto es muy importante que lo empezamos a definir. Empiecen ustedes a hacerlo con el color que ustedes hayan escogido. Ya que hayan identificado cómo se sienten, vamos al tercer círculo. Y vamos a ver, ya que sé la razón por la cual me siento así, voy a ver cómo en realidad estoy más profundo. ¿Por qué me siento, si yo digo que felicidad y me siento aceptada, puedo darme cuenta que es porque me siento respetada o realizada? Y ahí quiero que ustedes anoten estos 3 pasos para que empecemos el día de hoy a trabajar esta rueda de las neuroemociones. Es bien importante que valides tus emociones. Si ustedes están viendo ahorita el aro, hay algo que llegamos a sentir muchas veces y decimos, bueno, es que pues sí me siento triste, pero se va a pasar. Bueno, sí estoy enojado, pero se va a pasar. Aquí quiero que ustedes empiecen a validar cómo se sienten el día de hoy. Y esto es para todas las personas, para todos los niveles, para todas las personas de una empresa, para las personas que nos acompañan, nuestros amigos, nuestros compañeros. Todo esto es este trabajo interno. Ya que ustedes lo hayan tenido, nos vamos
a esta parte de cómo funciona y cómo afecta a nuestro cerebro el burnout. Y el burnout es el cerebro quemado. Este cerebro quemado es el que llega a un punto en que empezamos a tener alteraciones de nuestros neurotransmisores, que es, si nos vamos a una parte más técnica, es el desequilibrio muy crítico de la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Y van a decir, ese nunca lo había escuchado. Exactamente, la norepinefrina es un neuroquímico que producimos que nos anestesia. Y tenemos este anestésico de manera natural. Pero ¿qué pasa cuando lo estamos produciendo de manera regular? Pues obviamente que entramos en lo que yo les digo, el modo avión. Y al entrar en este modo avión, vamos a alterar una parte de nuestro cerebro que es sumamente importante, que es la amígdala, porque la vamos a hiperactivar. Esta hiperactivación empieza a crear un estrés crónico y un procesamiento de nuestras emociones muy distorsionado de lo que en realidad es. Y después viene lo que se ve más afectado, que es nuestra corteza prefrontal. Y esto ya hay grandes problemas y es cuando empezamos a presentar depresión, empezamos a presentar muchos ataques de pánico, ataques de ansiedad, empezamos a tener pensamientos muy recurrentes y repetitivos. Un cerebro bajo toda esta tensión experimenta estos grandes cambios y la exposición prolongada de todo esto, laboralmente hablando y constantemente, va a afectar nuestras glándulas que son la pituitaria, el hipotálamo, nuestras adrenales y nuestro sistema de cortisol y la adrenalina se va a ir por los cielos. Y es por eso que llegamos a un punto muy importante y este punto importante es nuestras señales de alarma. Y aquí les estoy poniendo 5 señales de alarma y quiero que las analicen una a una y anoten cuántas de estas ustedes tienen al día de hoy. Una de ellas es nuestro deterioro cognitivo, que es esa disminución de concentración, de memoria, de dificultad para tomar decisiones, esta parte que yo le llamo, y aquí se los pongo, una niebla mental, ¿sí? Esta niebla mental es sumamente importante que la observemos, que la recapacitemos para poderla revertir. También viene el agotamiento emocional. Este agotamiento emocional es cuando ya estamos en reacción todo el tiempo, es cuando ya estamos actuando y respondiendo a ciertas cosas de manera agresiva, cuando ya estamos perdiendo muchísimo interés de muchas cosas, cuando ya estamos teniendo ya cambios importantes a nivel físico, como el hambre, como el sueño. Y esta desregulación del sueño tiene que observar ustedes. Si ha disminuido el tiempo en el que ustedes están durmiendo o la manera en que están descansando, esto quiere decir que hay un exceso de cortisol en su cuerpo. Y al tener un exceso de cortisol, estamos hablando de burnout. Viene también el cambio de la percepción temporal. Esta distorsión en la percepción del tiempo, esta sensación alterada durante el trabajo. Y nos cuesta mucho trabajo desconectarnos mentalmente de las preocupaciones, que es algo que también les mencionaba hace un momento. Esta preocupación viene con pensamientos repetitivos. Les voy a dar un minuto en este momento para que ustedes se autoanalicen y anoten cuántos de estas señales están teniendo en este momento. Si ya las tienen, pues es importante que empecemos con nuestro trabajo. Si ustedes sienten que su cuerpo se apaga, es importante que vean que el alma les está hablando.
El burnout no empieza en el trabajo, empieza cuando dejamos de escucharnos. Y fíjense que esta frase yo la utilizo mucho en esta capacitación, porque decimos, es que es el exceso de estrés. Y sí, efectivamente eso, es que es el exceso de actividad laboral, es que es el exceso de responsabilidades, es que es el exceso de trabajo, es que es la falta de tiempo. Y vamos a ponerlo así, pretextos, pero la realidad es que no nos estamos escuchando. El cuerpo nos habla y nos habla de muchas maneras. Empezamos con un dolorcito de cabeza, empezamos con dolor de estómago, empezamos a tener cambios en el sueño, en el hambre, y eso es que el cuerpo me está hablando. ¿Cómo me va a afectar esto a mi vida laboral, a mi vida de mi día a día? Pues fíjense que nos está afectando demasiado. Y también nos está afectando demasiado porque algo que yo hablo mucho en las conferencias, algo que yo hablo mucho en las charlas, en la terapia individual, es lo que yo le llamo la cultura colectiva. Si ustedes se fijan, llegan a su trabajo y ¿qué es lo primero que escuchan? Tengo muchísimo trabajo. Ay, no terminé. Ya me están dando más. Ay, qué difícil. Y para lo que pagan. Y empezamos a tener un pesimismo cada vez más y más y más grande. ¿Y cómo va a afectar a nivel organizacional? Pues bueno, va a empezar la productividad a reducirse de manera abismal. Y esto es porque las personas que trabajan contigo o que trabajan a tu alrededor se van a ver disminuidas en muchas de sus áreas cognitivas. Y una empresa no puede permitirse tener este tipo de bajas. También viene en la parte de la empresa lo que es la rotación. La gente se enferma, la gente se cansa, la gente pierde la motivación. Y este caso importante del que hablamos es porque créanme que si estoy yo rodeado de personas que se están quejando, ¿cómo voy a salir yo? Y esto me lo decían hace poco en España y me decían, pero ¿cómo hago para cambiar la mentalidad de 30 personas que comparten una oficina? Porque las 30 se están quejando. Y créanme que mucho del trabajo es interno e individual. Obviamente, cuando yo empiezo a trabajar, empieza a haber un cambio colectivo en las personas que me rodean. Y aquí lo hablo por esta cultura tóxica, porque créanme que este deterioro que vamos teniendo progresivamente empieza a tener ese contagio emocional. Y esto no nos lo podemos permitir. Muchas de las personas hoy en día que trabajan, que están compartiendo espacio, que están compartiendo una afición, que están compartiendo, se están quejando. Y el burnout empieza desde la queja. No empieza desde el exceso de responsabilidades. Y ojo, esto sí se los aclaro y se los recalco. Ojo, empieza desde la queja. ¿Esto qué va a afectar? Obviamente muchísimo a la empresa porque la gente se va a empezar a enfermar y va a dejar de presentarse a trabajar, va a dejar de presentarse a hacer cosas que debe de cumplir. Entonces, parte de las estrategias que yo quiero compartirles el día de hoy para que ustedes puedan trabajar, si en este caso ustedes tienen este burnout, que ustedes se identifican que están con este cerebro quemado, o si ustedes son personas que están liderando grupos de personas, pues aquí vienen estas estrategias. Y estas estrategias de liderazgo no solo aplican para la cabeza, sino aplican también para las personas que están en la empresa. Y les voy a dejar ahorita 2 minutitos para que escriban. Les pido que tengan ahí donde escribir, porque es una técnica que sirve
muchísimo a nivel personal, a nivel de interiorizarnos y a nivel de darnos cuenta en qué estado estamos listos. Van a escribir en este momento 5 cosas que puedan ver. Si no las pueden escribir, empiecen a nombrarlas mentalmente si quieren, o las pueden nombrar en voz alta. 5 cosas que ustedes puedan ver. Después van a escribir 4 cosas que puedan tocar. Y tóquenlas o digan su nombre según las vayan tocando. Identifiquen 3 cosas que puedan oír. Después, identifiquen 2 cosas que puedan oler. Y en este momento van a empezar a darse cuenta a qué sabe su boca. En mi caso vengo llegando y estoy sedienta, así es que, bueno, ustedes identifiquen estas 5 cosas. Si ustedes hacen este stop en su día a día, observando estas 5 cosas, en ese momento ustedes están en el control de su cerebro. En ese momento ustedes están en el control de bajar los niveles de cortisol y adrenalina que se están produciendo ya de manera inconsciente para llegar a esta manera consciente. Estas 5 cosas, recuerden, son 5 cosas que puedan ver, 4 cosas que puedan tocar, 3 cosas que puedan oír, 2 cosas que puedan oler y 1 cosa que puedan saborear o agradecer. Para empezar a ser líder conmigo mismo, para empezar a ser líder con los equipos de trabajo, tengo que darme el tiempo de parar y hacer este stop para darme cuenta en dónde estoy y qué estoy sintiendo. Si ustedes hacen consciente esto y lo toman como una práctica diaria, créanme que su vida va a cambiar. Créanme, de verdad, que su vida va a cambiar. Y aquí les comparto también estas 5 estrategias de esta detección temprana, desde esta parte de liderazgo. Una de ellas es estas conversaciones para identificar los signos de agotamiento en una persona. Si tú estás viendo, o tú mismo, o estás viendo que alguien está de manera ya en modo avión o que se siente agotada, ojo, ya ahí es la primera alarma para poner atención y brindar ayuda haciendo pequeños cambios. Número 2, las evaluaciones periódicas. Si estamos viendo que hay demasiada carga y estrés y que se percibe en el lugar, pues en ese momento tenemos que hacer una evaluación, o conmigo mismo o con mi equipo de trabajo. Y esta evaluación es esto que les he venido diciendo desde que comenzamos. Es la observación de lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Después viene la monitorización de los cambios de nuestros patrones de comportamiento. Si ustedes están viendo que están dejando de disfrutar las cosas que antes disfrutaban, si ustedes están viendo que están dejando de apreciar la comida, que no están teniendo el tiempo ni siquiera de hacer ejercicio, a veces ni de pararnos a comer. Esto es importante que observemos nuestra conducta para empezar a hacer cambios. Después viene el poderme retroalimentar o pedir ayuda, porque si yo me estoy dando cuenta ya de todo esto y yo no soy capaz de hacer cambios, pues en ese momento tengo que pedir la ayuda de un experto o acercarme a esas personas que puedan ayudar. Y ya teniendo esto, vamos viendo los seguidores, el seguimiento de cómo voy reaccionando, de cómo voy creciendo y de qué es lo que va pasando con mi interior y sobre todo con mi trabajo, con la gente que me rodea. Estas terapias o esta
técnica que les di hace un momento es muy buena. ¿Por qué? Porque cuando yo me detengo a hacer esas 5 cosas, mi amígdala, que es una parte de nuestro cerebro que regula nuestras emociones y regula parte de nuestro sistema nervioso central, inmediatamente se va a ver favorecida por la oxigenación de nuestras neuronas por el simple hecho de detenerme. Si yo me detengo ahí, en ese momento voy a empezar a ver cambios en mi rendimiento. Y esto es importante. Y aquí les quiero hacer 4 preguntitas que quiero que ustedes vayan contestando en este momento. Una de ellas es, ¿cómo influyo emocionalmente en mi equipo sin darme cuenta? Y digo en mi equipo porque muchas veces estoy rodeada de más personas o, como les mencionaba, soy la cabeza de un equipo. Entonces, esta pregunta es bien importante. ¿Cómo influyo yo emocionalmente a mi equipo? Y esta pregunta se las hago porque al paso de varios años de dar esta capacitación en empresas y de hablar con muchos líderes, los líderes o las cabezas me dicen, es que ya estoy cansado, no responden, se equivocan, no saben cómo hacer las cosas. Y entonces, esta frustración, este enojo del líder es lo que va mermando mucho de la productividad de mi persona o de mi equipo de trabajo. Entonces, esta pregunta, créanme, hágansela. Sean líderes, sean cabezas o no sean cabezas, para que ustedes identifiquen qué están dando emocionalmente a las personas que lo rodean. Número 2, ¿estoy promoviendo pausas saludables en mi vida? Y estas pausas saludables son respirar, caminar, gritar, hacer ejercicio, detenerme un momento a analizar cómo me siento. En ese momento es en el momento en el que debo darme cuenta si estoy promoviendo esos momentos. Número 3, tengo espacios para hablar de mi cansancio emocional sin que me sienta culpable o me sienta débil, porque esa es otra parte importante de la ansiedad y de la depresión. Muchas veces, muchos de nosotros no queremos reconocer que estamos mal. Y creemos que el ir con un psicólogo, creemos que el ir con una persona que puede escucharme y orientarme es de débiles. Y créanme que esto yo lo repito muchas veces, porque la persona más fuerte que puede haber es la persona que va a confrontarse a sí misma. Así es que hoy les dejo esta tercera pregunta. Y la última que les quiero hacer el día de hoy es, ¿cuándo fue la última vez que celebraste un logro que no fuera laboral? Y fíjense la importancia del reconocimiento de uno mismo. Porque si yo no estoy reconociendo los logros que voy teniendo, así sean muy pequeños, en ese momento ni siquiera me estoy viendo. O sea, aquí la importancia de estas 4 preguntas con las que quiero que ustedes trabajen a partir del día de hoy y que se hagan recurrentemente. Una técnica que yo les doy mucho para esto es, pónganse alarmas en su teléfono cada mes para hacerse estas preguntas. Pónganse alarmas en su teléfono para detener su trabajo. ¿Cómo es esto? Y esto es algo que tanto la neurociencia como el budismo, como la parte de la neuropsicología, hoy lo está adaptando a nuestro día a día por las grandes cantidades de burnout que se están presentando. Y esta técnica es, pon en tu teléfono cada 2 horas, si estás laborando 8, pon cada 2 horas una alarma que te haga detenerte de lo que estás haciendo para respirar 2 minutos. O si no, 1 minuto. Pero el que tú detengas tu mente de la tensión, del estrés, de la queja, del enojo, de la frustración y respires, es la mejor píldora
que te puedes tomar en vez de un antidepresivo o un ansiolítico. Así es que esta técnica es sumamente importante. Y me lo decía en algún momento un paciente que hoy es un gran líder de un equipo de trabajo muy grande. Me decía, tú no sabes cómo al día de hoy, después de tantos años que yo te vi, sigo con mis alarmas cada 2 horas de respirar. Y me sirven para arraigarme, para estar donde quiero estar. Entonces, les dejo yo esta técnica el día de hoy para que ustedes también la implementen. Y nos vamos a lo que les mencionaba hace rato, que es la atención plena. La atención plena o el mindfulness, que seguramente ya lo han escuchado ustedes, es esta técnica que nace hace más de 12, 15 años, que está basada en el budismo, que está basada en la respiración, en la meditación, en el tomar las cosas con calma, pero en la neurociencia, cuando empieza a analizar que esta parte de trabajo hace grandes cambios en nuestro cerebro, empieza y nace el mindfulness. Y este entrenamiento de atención plena, ustedes lo pueden tener en sus casas, pero tienen que ser constantes. Y este enfoque es esa respiración y esa conciencia que yo les mencionaba hace rato. La regulación del HPA, que es el hipotálamo, la pituitaria y la adrenal, que son nuestras glándulas que equilibran todos nuestros neuroquímicos. Esta regulación nos sirve para que la tengamos consciente y tengamos patrones saludables de vida. ¿Cómo puedo trabajar esto? Bueno, hoy en día hay suplementaciones alimenticias que nos ayudan a regular el cortisol. Entre ellos, uno que seguramente han escuchado mucho porque está muy de moda, que es el ashwagandha. Y el ashwagandha es un receptor de cortisol en sangre que nos ayuda a bajar los niveles para poder trabajar mejor nuestro día a día sin tanto cortisol, sin tanto estrés. Y después viene la rehabilitación cognitiva. ¿Qué es esto? Hay programas computarizados, hoy hay máquinas que te conectan, te ponen electrodos en la cabeza y que te ayudan a que los niveles de energía cerebral tengan cambios. Pero si tú no puedes hacerlo, si no sabes con quién, te voy a decir el día de hoy cómo lo puedes hacer. Si tú buscas en YouTube música de frecuencia vibratoria de relajación, eso es un entrenamiento cognitivo. Si tú buscas sonidos binaurales, eso te va a ayudar a rehabilitarte. Si tú buscas frecuencias 3, 6, 9, te van a ayudar a regular y a tener más flexibilidad en la memoria, en hacer cambios sin que tengas tantas resistencias. Y todo esto lo puedes hacer tú. ¿Cuándo es recomendable? Cuando te vayas a dormir. Antes de dormirte, o hoy en las bocinas que tenemos todos ya en nuestra casa, o en tu teléfono, te pones debajo de la almohada del teléfono y pones frecuencias vibratorias o sonidos binaurales, y en ese momento tú ya estás trabajando esta rehabilitación cognitiva. Es muy importante que ustedes tengan la conciencia y hacerlo para que también tengan un horario. ¿Cómo puedo transformar mi liderazgo? Y mi liderazgo hablo del mío personal y después de las personas o que acompaño o que trabajo o que son parte de mi equipo. Y esta parte de la conciencia neurocognitiva que les hablaba ahorita es ese trabajo que si yo no puedo tener una regulación, si yo no puedo estar trabajando con mi equilibrio personal, eso mismo es lo que voy a compartir con las personas que me rodean. Y la salud mental, hoy es muy importante que la tomemos en cuenta porque es parte de lo que nosotros vivimos. Si ustedes están en esta parte de no comprender o no querer hacer cambios, porque créanme que me topo con muchas personas que me dicen, pero yo no tengo tiempo de hacer todo eso que dice Sisi. Yo no tengo tiempo de hacer
cambios. Yo a veces me duermo a las 9 de la noche, a veces me duermo a las 12, cuando es viernes me duermo a las 3 de la mañana y yo no puedo tener esta continuidad que tú me pides. Y aquí es donde yo les contesto, ¿qué es lo que quieres entonces? No te estés quejando si no puedes hacer cambios. El burnout no se cura con una pastilla. El burnout se cura con trabajo. Así es que es importante que ustedes tengan esta conciencia neurocognitiva, que tengan este equilibrio en su trabajo. Y aquí también me topo mucho a nivel empresarial en el que su frase célebre de muchas personas es: no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo. Y hace algunos años en alguna conferencia que di, me decía una persona, dice, ¿cuándo va a salir la doctora a dar la conferencia? Porque tengo 1000 cosas que hacer y no me va a alcanzar el tiempo. Y yo quiero escucharla. Y cuando salgo a hablar, les digo, escuché a una persona que dijo que tenía 1000 cosas que hacer. Y no es por ponerla en evidencia, pero me encantaría saber cuáles son esas 1000 cosas. Cuando esta persona se levantó y dijo, fui yo, y le digo, ¿nos puedes compartir las 1000 cosas y te esperamos a que nos las digas? Esta persona se dio cuenta que lo que tenía que hacer eran 5 cosas. Y cuando dijo eso, su cara cambió. Y ahí es cuando yo les expliqué la importancia de lo que decimos y cómo influye a nivel cerebral. Si yo digo que tengo 1000 cosas que hacer, llenas al cerebro de humo, te empiezas a hacer que tus neuroquímicos se boten, empiezas a hacer que tu vida se llene de cortisol y que vivas una vida bastante fea. En España dicen bastante chunga. Así es que tú tienes el control de lo que tú quieres trabajar. Otra parte muy importante es la comunicación. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? Y desde ahí empieza a haber cambios neuroquímicos importantes. Esto es bien importante que lo tengan también súper claro para que no se dejen llevar por la facilidad de decir me voy a tomar un antidepresivo o un ansiolítico porque ya estoy mal. Ustedes tienen la manera de ser sus propios líderes. Empiecen a ver, implementando todas estas tareas, todas estas áreas que ustedes pueden trabajar. Hagan un diseño de que si ustedes se identifican en alguna de estas áreas, diseñen la estrategia de cómo quieren trabajarlo. Si no pueden, pidan ayuda. Pero si ustedes dejan que el burnout empiece a dominar su vida, créanme que no van a ser felices. Empiecen a monitorizar todos sus síntomas. Transformen todo lo que está a su alrededor. ¿Desde dónde? Desde su pensamiento. Y esto yo se los comparto porque ustedes pueden hacer grandes cosas, pero grandes cosas con ustedes mismos si empiezan a tomar conciencia de ello. El burnout es algo colectivo. Y si yo no cambio la manera en que estoy pensando, que estoy haciendo, entonces no voy a hacer cambios. Se los digo por muchos años de experiencia, porque escucho muchas personas en empresas que su parte es no tengo tiempo. Y aquí viene ya una parte muy importante que me gustaría ver con todos ustedes. ¿Qué duda tienen con respecto a crear su estrategia? Me gustaría o que abran su cámara o que lo escriban en el chat, pero me encantaría más verles la cara y saber sus dudas y saber cómo podrían diseñar esta estrategia. ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? ¿De verdad?
Doctora, le comento que nosotros no tenemos permitido abrir micrófono ni cámara Perfecto. para los asistentes, pero reiteramos que pueden hacer su participación a través del chat sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Entonces, escríbanme por el chat. Perdón, eso no lo sabía. Lo digo ya, Alberto, pero bueno. Que me hagan su pregunta aquí o que nos compartan de qué manera ustedes pueden hacer su estrategia. Doctora, yo sobre todo lo que comentó, por ejemplo, de hacer el trabajo cognitivo, Uh-huh. estas afirmaciones, pues hay gente en las que luego no cree en ellas. Y muchas veces sucede que hay gente que tiene ansiedad y no lo sabe, o tiene una depresión y no lo sabe, y uno se percata por diferentes aspectos de quienes pues a lo mejor nos hemos dado la tarea de informarnos un poco, pero llega un punto en que a veces uno no sabe qué decirles a esas personas que ya están muy mal debido a ese burnout. Uh-huh. Yo en lo particular conozco a alguien que ya no pudo con su trabajo y también eso hace que se sienta pues inútil o hace que se sienta que ya no tiene un sentido en su vida y a veces uno no sabe qué decirles a esas personas o cómo ayudarles. Lo hablo desde un punto de vista de terceros, ¿no? Porque Claro. obviamente el ejercicio que usted pone es que uno haga esto sobre nosotros, cuál es nuestro plan, pero quisiera también indagar sobre cómo puede ayudar uno a esas personas que a veces sienten que ya no pueden más y que ya no tienen sentido por precisamente que vivieron ese burnout en el trabajo, en la Claro, empresa. claro, y por eso hoy estamos hablando, gracias por esta pregunta, porque es muy, muy importante que si yo tengo una persona que está en ese estado, que ya lo identificas, lo mejor que podemos hacer para esa persona es decirle, estoy para ti, te escucho, porque esa persona está tan intoxicada de cortisol que ya su cerebro está en un estado depresivo. Y ahí sí, ya cuando está una persona así, sí es recomendable acudir a un profesional, a un psiquiatra y después a un psicólogo, porque algo que sí les quiero explicar es que la medicina funciona cuando trabajamos la emoción, porque la medicina te va a tapar una parte del síntoma, pero no te va a quitar la raíz del síntoma. Entonces, por eso es importante que si vas a estar medicado, también estés acompañado. Pero si esta persona está cerrada y negada a eso, lo mejor que podemos hacer es decirle, estoy aquí para ti. Punto. Porque si no deja ayudarse, tú tampoco puedes hacer nada más. Si yo estoy consciente de esto, no tengo que llegar hasta ese punto. Y eso también puede ser un referente para decir, wow, yo me estoy empezando a sentir así, pero hoy yo ya tengo mis píldoras que me van a ayudar a no llegar a estar como esa persona. Por eso la capacitación es darles herramientas para que ustedes puedan revertir el daño que hacemos hasta cierto punto con nuestro estrés y con nuestra falta de conciencia. ¿Sí? Y aquí me decían algo, déjenme verlo. Dicen, para mi opinión es diferente la persona que es empleado para que es emprendedor. El que es emprendedor siempre anda buscando la novedad. Es verdad, el que es emprendedor a veces también tiene muchísimo estrés por querer lograr lo que quieren. Pero el estrés no te va a ayudar a lograr tus objetivos. Al contrario, va a ser una gran piedra en tu camino, porque entre más te estreses, menos vas a poder crear, menos vas a poder disfrutar y menos vas a poder hacer. Entonces, como emprendedor, también es importante que analices cómo te vas sintiendo para que tengas y tomes esas píldoras y puedas seguir creando y haciendo. Patti, que nos dice, yo iniciaría con las alarmas y con escuchar los sonidos de frecuencia para cambiar primeramente mi actitud e influir en cambios. De verdad, y esto, Patti, gracias, pero créanme que es como si ustedes ponen sonidos binaurales por la noche
por lo menos la primera media hora de su sueño, en este momento ustedes ya están cambiando el funcionamiento energético de las ondas cerebrales de su cerebro, de su cerebro. Pero estas ondas cerebrales van a ayudar a que el día de mañana ustedes tengan más paz, porque las ondas cerebrales, entre más lentas sean en la noche, pueden entrar a ese estado profundo del sueño, que es el estado teta, que les va a ayudar al sistema nervioso central al día siguiente a ir aceptando y viendo nuevas situaciones que les van a ayudar a hacer. Jonat Kabat-Zimba, que es el percursor, el que se dio cuenta de todo esto, es un neuropsicólogo, y él empezó a hablar del mindfulness. Y él se da cuenta que en medida en que yo puedo entrar a ese estado teta, mi cerebro y mi sistema nervioso empieza a hacerlo. Y él tiene una frase muy bonita que dice: yo puedo estar en el mar, no puedo quitar las olas, pero sí puedo aprender a surfearlas. Y esta frase a mí me gusta mucho compartírselas, porque la vida tiene muchas complicaciones, pero ¿de qué manera las estás tomando? Si el burnout está en tu vida, vas a estar en el estado primitivo del cerebro, que es en el de reacción. Pero si estás consciente de tu vida, vas a estar en este cerebro límbico, que es el que te va a ayudar a surfear las situaciones de tu vida. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tengan claro para que tomen sus píldoras cada que ustedes lo necesiten. ¿Y cómo puedo reentrenar el cerebro? Con nuestras alarmas, con nuestros hábitos. Y créanme, se los digo por experiencia, a mí me cuesta mucho trabajo a veces cambiar mis hábitos, porque para el cerebro es más fácil hacer lo que ya conoce y lo que es más fácil. Y estos cambios llevan tiempo, pero también llevan disciplina. Y eso hay que metérnoslo aquí. Entonces, ¿alguien más tiene otra que nos puede escribir? Doctora, respecto a esto último que acaba de mencionar, para lo que bien dice el cerebro, para el cerebro es más, sí, pues es más fácil, siendo redundante, hacer lo que ya le es fácil. Entonces, claro. pero esto no distingue, el cerebro no distingue de lo bueno o lo malo. También, si te acostumbras a lo bueno, pues es más fácil hacer lo bueno, ¿no? Como actos de disciplina, me imagino, así como también para lo malo de comer cosas saturadas, fritas, se me ocurre. ¿Qué opina? Sí, y fíjate esto, dices algo muy importante, lo bueno y lo malo, ¿de acuerdo? No podemos generalizar, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y yo no puedo decir lo que para mí es bien, para ti sea bien. Pero sí puedo darme cuenta en este trabajo interno de saber cómo me siento, qué es lo que me está haciendo bien y no. ¿Por qué? Porque yo puedo decir cómo se me antoja una hamburguesa con papas fritas y tocino y todo. Pero yo sé que tengo el colesterol muy alto. Yo sé que tengo los triglicéridos por las nubes. Y en el momento en el que yo me pregunto cómo me siento, puedo decidir de qué manera me voy a querer. Y entonces, lo que para mí es malo, comerme una hamburguesa con tocino porque tengo, si yo no me quiero, pues para mí va a ser bueno. Aunque para ti el de enfrente sea malo. Entonces, por eso, y la importancia de trabajar en uno mismo, y es algo que yo no me voy a cansar de compartirles. Si no trabajan en ustedes mismos, de saber qué están sintiendo, y fíjense que este ejercicio que les puse al principio, que es la rueda de las emociones, los adultos, sobre todo nosotros los adultos, no estamos acostumbrados a preguntarnos cómo nos sentimos. Si yo pregunto, y esto lo tengo, pero miren, créanme que calado, con hasta números. Si tú llegas a una persona, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿y qué quieres? No sé. Son nuestras preguntas gatillo. Y estas preguntas gatillo van a llevar al cerebro a estar en un estado de avión, sobreviviendo, no viviendo. Y vivir es sentir. Y van a decir, ¿pero qué tiene que ver con el burnout? Eso, que voy a llevar a ese estado
mi cerebro de negación, de todo, que va a estar produciendo más neuroquímicos, produciendo mucho cortisol, porque ni siquiera me tomo el tiempo de sentir. Y muchas personas me han dicho, sí, pero de verdad, ¿de qué me va a servir estar viendo esa rueda de las emociones y preguntándome, ¿qué va a hacer? Cambiarte la vida. Porque en medida en que tú estés consciente de lo que estás sintiendo, es la medida en que vas a tener la fuerza y la fortaleza de tomar decisiones para hacer lo mejor para ti. Y tal vez lo mejor para ti no es lo mejor para la de enfrente, pero sí te va a dar paz a ti mismo tomar decisiones para ti. ¿Sí queda claro este enganche de situaciones? Sí, totalmente, doctora. Sí, Uh-huh. muy, muy importante. Y en cuanto a mi plan, por ejemplo, pues yo ya hacía eso de frecuencias, pero bueno, yo ya escuchaba algo que se llamaba ondas delta, no sé si sabe al respecto. Exactamente. Nuestro cerebro produce diferentes ondas, delta, beta, gamma, teta. Y esto quiere decir que cuando estás en cierta situación, si tú estás viendo una película y estás súper metido en la trama, estás produciendo ondas gamma. Si estás en un estado, ejemplo, frente al mar, viendo las olas y escuchándolo, estás en las ondas delta. Si estás en ese sueño profundo, estás en las ondas teta, que son las que trabajan el inconsciente. ¿Sí? Y cuando estamos trabajando, son las ondas alfa. Uh-huh. Entonces, cada actividad produce ondas cerebrales. Estas ondas cerebrales producen energía cerebral que se mide en hertz. Y fíjense qué importante, porque mis pensamientos generan ondas y generan energía. Entonces, la importancia de estar consciente de mis pensamientos. Si yo me estoy dando cuenta que mis pensamientos son repetitivos, negativos, ¿qué estoy produciendo en mi cuerpo? Pues un veneno. Pero como ni siquiera me pregunto cómo me siento, pues voy a generar más veneno. Ese cortisol que menciona. Exactamente. Cortisol, adrenalina y neonedralina son los 3 neuroquímicos que se desprenden y se expanden por todo nuestro cuerpo cuando estoy con esos pensamientos, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no me gusta nada, todo está mal, el gobierno, el jefe, el compañero, mira cómo me habló, mira cómo me dijo. Si estamos ahí, estoy generando les digo yo que es un ácido corrosivo que va debilitando nuestros órganos y que nos lleva a enfermarnos y que nos lleva a una debilitación de la neuroplasticidad cerebral produciendo depresión. Uh-huh. Entonces, es importante que también, si yo estoy identificando que tengo este tipo de pensamientos y pongo rock, de ese rock pesado, pues, ¿se imaginan lo que están haciendo con sus neuronas y su cerebro? Pues los están matando. Pero si yo le pongo sonidos que me lleven a la calma, hay personas que el piano, hay en Spotify, o hay muchísimos, o en YouTube, que hay playlists de piano, de relajación. Y el piano, los sonidos del piano entran al oído, produciendo esa onda cerebral y esa electricidad para generar cambios en nuestras neuronas. Entonces, por eso, y aquí Pati no lo dice, la importante del tipo de música, exactamente. Exactamente. Muchas personas que llegan conmigo me dicen, sí, es que yo no puedo llorar. ¿Por qué no puedes llorar? Porque no puedo llorar. Pero sabes que llorar es parte de la medicina natural que tienes en tu cuerpo, en tu ser. Me dice, pero no puedo llorar. Bueno, provócate a llorar. No es que no me gusta ver películas que me hagan llorar. No es que no me gusta poner música que me haga llorar. Entonces estás en negación. Y mientras tú niegues algo que sabes que tienes, se va a hacer cada vez más grande internamente. Hola a todos, pues lamentamos que hayamos perdido la conexión con la doctora. Como dijo al principio, no, y como se vio en el video, pues estuvo a manera remota, y por donde se encuentra, pues hay dificultades de conexión. Sin embargo, pues
lo importante o la charla o el contenido de este día se logró y espero que lo puedan ver en el futuro. No olviden visitar la biblioteca de Academich en YouTube y pues por aquí tenemos el reconocimiento de la doctora. Entonces, sin más preámbulo, pues muchas gracias por todo. Michoacán es mejor.